Bien. Fíjese que si hablamos de resurrección, quiero leerle la palabra, el significado, y que la voy a conectar con la palabra de hace 8 días. La palabra de resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Escuche lo que dice. Quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa la acción y el efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. Wow, ahí me encanta este significado. Levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. ¿Por qué dice levantarse de nuevo? ¿Por qué dice resurgir? ¿Por qué dice, verdad, resurgir una vez más? Levantarse de nuevo significa que ya estaba levantado, que se cayó. Levantarse de nuevo, resurgir, salir, levantarse, establecerse. Ahora bien, ¿por qué dice levantarse de nuevo? ¿Por qué es el hombre? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a resucitar? Porque seamos claros, el hombre estaba muerto. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, los creó, escúcheme bien, con un propósito eterno, y de alguna manera solo les puso un mandamiento negativo, o sea, en el no. Lo demás tenía y podía hacer todo, pero Él les dijo: no puedes comer de este árbol. Y fue lo único que le dijo que no, y fue lo que el hombre buscó hacer: comer de ese árbol. Obviamente engañado y seducido por el enemigo para hacer caer en desobediencia al hombre, que desobedeciera a Dios. Porque el diablo sabe que cuando alguien desobedece a Dios, eso es la muerte. Desobedecer a Dios es la ruina. Desobedecer a Dios es caótico. El hombre desobedeció a Dios. Si usted lo ve, hubo principios, como dice la Biblia, que Dios puso al hombre, ¿verdad? Creó al hombre a su imagen y semejanza para que señoreara y estuviera, ¿verdad?, en la tierra. Y luego lo dice en el verso 15 de Génesis 2: y puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Y ahí estaban hasta que llegó en el capítulo 3 la serpiente. Llegó, cayó, hizo caer al hombre. Y cuando cayó, si usted se da cuenta, antes el hombre hablaba cara a cara con Dios, pero después de su caída ya no. Ahora llega Dios, lo busca. ¿Quién buscó a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Dios al hombre lo busca porque ya no lo tenía. Él sabía que él había desobedecido porque se había desconectado. Ojo con esto. ¿Cuál es la manera con que se conecta el hombre con Dios? Su espíritu. Por eso dice la Biblia, le dije que le voy a enseñar, va a ser mucha enseñanza. Dice la Biblia, Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis. ¿Qué significa? No entristezcan al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo contristas, el Espíritu se aparta. Si tú dejas de obedecer a Dios, si tú pecas contra Dios, el Espíritu se aparta y de repente, ¿verdad?, ya no tenemos a Dios, ya no hay comunión, ya no hay contacto. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Y de repente ahora Adán y Eva empezaron a experimentar cosas que no experimentaban. Vacíos. Di conmigo: vacíos. Ahora le hago esta pregunta: ¿quiénes de ustedes han sentido algún vacío en su vida? Levánteme su mano. ¿Alguna vez? Ahora infiero que los demás lo han experimentado muchas veces, porque todos hemos sentido vacíos, por cuanto fuimos creados, escúcheme bien, a su imagen y semejanza. Nuestro corazón, que dice la Biblia, escúcheme bien, Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. También dice la Biblia, ¿verdad?, que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pero también dice que ahí en el corazón, escúchame bien, habita el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo. Dice en Efesios capítulo 3 verso 18, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin que de arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿verdad? Un antes, 17, perdóname, entonces es un antes. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿A dónde habita Cristo? En nuestros corazones. Ahora bien, y esta es la pregunta: si no habita Cristo, ¿quién está habitando en tu corazón? Puede ser que tú digas, nadie. Exactamente, por eso hay vacíos. En ese vacío, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 42, el rey David escribe, David dice: un abismo llama a otro abismo. Él reconoce que hay vacíos dentro del hombre que siempre se buscan llenar con algo. ¿A dónde voy? El ser humano, y hoy más en este día, ¿verdad?, en estos días, en estos tiempos, el ser humano busca llenar su vida con dinero, con fama, con mujeres, con hombres, con casas. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, ahora, digámoslo así, el celular, los medios de comunicación o las redes sociales son plataformas de aceptación, porque el ser humano quiere llenar sus vacíos con estas formas. Y si se da cuenta, tenemos herramientas en estas cosas. Bueno, porque yo no uso esas cosas, como filtros que nos hacen ver y parecer lo que no somos. ¿Quiénes han usado filtros? Ay, ahora nadie. De repente aquí los veo así, y en las fotos están así. Ah, es la luz. Ay, perdónenme, yo no sabía. Pero si usted lo ve, estos filtros, porque buscamos que nos acepten, pero lo peor es que buscamos que nos acepten en lo que no somos o por lo que no somos, para que nos den like, para que nos digan sí y para que nos acepten. Porque tenemos un problema, el engaño del diablo. Por ejemplo, desde Adán fue engañado diciéndole: vas a ser como Dios, diciéndole: Dios no te acepta, Dios no te quiere, Dios te rechaza. Fue engañado Adán y Eva, y de ese modo terminó cayendo y terminó haciendo lo que Dios dijo que no se hiciera. Y por ejemplo, con esa temática y podemos ver que el mundo está lleno de personas que solo son almáticas. Y se lo voy a explicar. La Biblia dice, por ejemplo, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto o no? Ok, siendo espíritu, alma y cuerpo, el alma es el área de las emociones, sentimientos y voluntad. Y es ahí, escúcheme bien, donde el enemigo hace énfasis y ataque para que por medio del el engaño almático emocional te arrastre hacia una vida espiritual esclavizada por demonios. Me encanta el silencio porque creo que me están entendiendo, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Por medio de engaños y de los vacíos almáticos, el enemigo usa engaños para arrastrar a las personas a ser atormentados por espíritus inmundos, demonios, y que estén ataduras espirituales, y que la gente, escúcheme bien, esté muerta en sus delitos y pecados. Porque dice la Biblia: el alma que pecare de cierto morirá. Y cuando el enemigo hace caer al hombre en pecado,
lo hace caer en muerte. ¿Qué es muerte? Muerte significa separación. En otras palabras, cuando hizo pecar a Adán, lo separó de Dios. En otras palabras, cuando te hace pecar a ti, te separa ¿de quién? De Dios. Y aun cuando gente minimiza y toda acción de pecado, porque la gente que dice, una mentirita blanca, pastor, ¿a poco es mala? Pregunta, ¿una mentirita blanca es mala? ¿No hay ninguna? Vamos a decir que sí, porque dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Por eso vamos a tomar la real. Lo dice en Isaías capítulo 1, versos 16, 17, 18. Vamos a ponerle colores. Pero no existen las mentiras blancas. ¿Por qué le ponen mentiras blancas? Porque minimizamos cuando nos equivocamos y queremos cubrir nuestro error diciendo no tiene importancia, cuando delante de Dios tiene un efecto poderoso que nos separa de Dios. Y esta estrategia del diablo lo hace una y otra vez. Escúchame bien. Por eso, y se lo voy a explicar, en 1 Corintios capítulo 15 verso 45 dice la Biblia que está escrito que el primer hombre, que el primer Adán fue hecho, ¿verdad?, alma viviente. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, ¿cómo fue hecho? Alma viviente. El alma es un área que, escúcheme bien, que también es eterna y que el enemigo busca, no solo el enemigo, sino Dios también, busca cautivar y enamorar. Y la pregunta es, ¿por quién te vas a dejar guiar? Digámoslo así, tu alma es la esencia de tu persona. El alma es quien tú eres. Y es quien el enemigo anda detrás de ti para capturarte. Pero fíjate lo que dice. Esa es la generación adámica. Fíjate que estábamos, los que vinieron el viernes, en cuestiones de la enseñanza, dimos una enseñanza acerca de la ley de la sangre. ¿Usted sabía que hay ley de la sangre? ¿Cuántos saben que también hay la ley del monte? No, de veras, no la del Vicente Fernández. Está la ley del monte, la ley de Moisés, a donde él fue a escuchar la palabra. Dice la Biblia que subió al monte y le fue dada la ley, ¿sí o no? Solo que si lo coloco de esa manera, usted dice, grabé en la penca. No, verdad, no. Entonces por eso le relaciona con la ley del monte. Pero le voy a decir algo, también entra en efecto la ley de la sangre. Eso lo enseñamos el viernes. Aquí, ¿verdad? Fíjese, en Adán empezó una generación. Fíjese dónde entra la palabra generación. A través de uno, dice la Biblia, escuchen bien, que Dios visita la maldad. Eso lo dice en Éxodo capítulo 20. Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Significa que la primer generación generó algo. Si tú fuiste la cuarta generación de tus padres que fueron borrachos, tú corta esa maldición y a partir de ahora genera vida y no muerte. Le explico. También Adán fue un alma viviente, por ende empieza a generar todas sus generaciones posteriores hasta nosotros. Escúchenos bien, porque hasta el día de hoy todavía hay generaciones adámicas. Porque hay gente que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido en el espíritu. Escúcheme bien, no ha nacido en el espíritu, que solo son almas que vivientes.
¿Me estoy explicando hoy? Almas ¿qué? Vivientes. Pero dice lo que dice, vea lo que dice. Y el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho como espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando hay personas que viven en la generación adámica, que solo están por sus emociones y que no se dan cuenta, solo están siendo llenadas sus vacíos por un hombre. Pero si ese hombre se muere, ¿cuántos han conocido que parejas que se muere su esposo? Una pastora nos platicó de su papá. Sus papás estuvieron 50 y tantos años juntos y ellos hicieron un trato: si tú te mueres, yo me muero después de ti. ¿De veras? Si usted ha hecho eso, por favor, rompa ese pacto. La Biblia dice que es hasta que la muerte los... Y tú me vas a decir: no, pastor, yo sí me quiero morir con ella. Gloria a Dios. Cada quien decide. Pero, de verdad, este hombre se le murió la esposa, el papá de esta pastora. Se le muere su esposa y estuvo, escúcheme bien, su hija fue y le dijo: vente papá, no quiero que estés solo, vente para acá con nosotros. Y le dijo, porque vivía en otra ciudad: sí, hija, yo me voy contigo. Y dice: pero solo te voy a advertir, solo voy a estar en luto. ¿Cuántos días tuvo? ¿15 días? Algo así. Creo que los 40 días, un mes, no sé cuánto estuvo. Le dijo: un mes, pero al mes me regresa a mi casa. Está bien. El mes que estuvo con su hija la pasó muy bien, no se notaba deprimido, estaba sano. Y llega el día 30, lo siento, te dije que hasta el día 30 iba a estar contigo. Sí, papá. Lo lleva a su casa, a los 8 días se muere. Y le pregunté: ¿y de qué se murió? Muerte natural. No, se murió de tristeza, porque su mujer se murió. A ver, las románticas, voltea a ver a su esposo y dígale: tú también te morirías por mí. Tú dirías: déjame orar, voy a preguntar la voluntad al Señor. Es obvio que el único que da la vida y el que la quita, ¿quién es? Es Cristo, es Dios, el Padre. Pero uno puede abrir puertas espirituales de tal manera que pueden venir espíritus inmundos a atacar personas y acabarlos, y pensar que fue algo natural. Escuche, cuando uno no tiene a Cristo, no está vivo. Dice la Biblia, Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuche, vamos a ir a Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, verso 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuche, ¿a quién seguíamos? ¿Cuántos reconocen que estaban en el mundo y seguían esa corriente? Es más, muchos decían: hijo de tigre. Yo también, ¿cómo no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. El espíritu que opera ¿en quién? Pregunta al que está a tu lado: ¿obediente o desobediente? Piénselo. El espíritu que opera. Búscame en la traducción, nueva traducción viviente, por favor, si fueras tan amable. Wow. Ese mismo versículo.
Vea lo que dice Nueva Traducción Viviente. Nada más cámbiale de traducción. Vivían en pecado. Escuche, el pecado mata. Por eso si usted peca, enseguida póngase a cuentas con Dios. Porque primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: porque abogado tenemos delante de Dios el Padre. Abogado tenemos a Jesucristo. Pida perdón porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y vea lo que dice. Cuando uno estaba en pecado, vivíamos en, ¿verdad? Igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Escúcheme usted, porque aquí no hay una tercera opción. ¿Obedece a Dios u obedece al diablo? ¿A quién obedece? Es que inconscientemente se hacen cosas que uno, escúcheme bien, puede hacer y convertirse en hijo de Dios o en hijo del diablo. Y ahorita se lo voy a enseñar en la Biblia. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer, de los que se niegan ¿a qué? ¿A quién? Wow. Escuche. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Escuche bien. El enemigo ocupa sus vacíos. Vamos a ponerle necesidades. Si hay gente, mujeres que tienen necesidades de cariño, va a llegar uno que el enemigo sabe tus necesidades, te va a mandar, hay un espíritu inmundo y ese es muy paciente y te va a mandar así a alguien que te diga: no te preocupes, chiquita, yo estoy contigo. Y tú, cuando eres espiritual, lo reprendes. Te reprendo, diablo, vete en el nombre de Jesús. Pero ¿qué crees? El diablo no lleva prisa y te dice: vas a caer. En un momento de debilidad te ve llorando y te dice: sabía que me necesitabas, ven chiquita. Y tú, no sé si sea el diablo o no, pero qué bien se siente cuando me habla este. Por la necesidad, escúchame bien, tú tienes que tener la habilidad, la avidez espiritual para entender que el enemigo te quiere capturar y te quiere seducir para que desobedezcas a Dios y que seas arrastrada al infierno. Y esto no, obviamente, y se los voy a decir, no abarca a las mujeres nada más, es a todos. Por ejemplo, un hombre con necesidades, porque ya le dije las necesidades de la mujer. ¿Cuáles son las necesidades de la mujer? Las emociones. Estás solita, no te preocupes, yo estoy contigo. Tu marido no te pela, pero yo sí. El enemigo sabe tus necesidades. En el hombre, ¿cuáles son sus necesidades? Vamos a decirlo claramente: la sexualidad. ¿Cuáles son, cómo y dónde va a satisfacer sus necesidades? La Biblia lo dice en, búscame por favor, 1 Corintios capítulo 6. Dice en el versículo 10 y esto se va a poner interesante. 16. Vean lo que dice Reina Valera, por favor. Reina Valera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Cuando los cuerpos se unen, se hacen uno. En el verso 17, pero que el que se une al Señor, escúchame bien, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. ¿Y cuántos saben que los espíritus, verdad, se transmiten, se transfieren? Cuando uno se une a una persona en la intimidad sexual, te haces uno. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de enfermedad, también son espíritus inmundos.
espíritus inmundos. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 11, si no me equivoco, por favor, si fueras tan amable. Bueno, desde el verso 10, por favor. Vea lo que dice. Enseñaba Jesús en una sinagoga, ¿verdad? Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada, ¿sí? Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Quiero buscarla en la nueva traducción viviente. Dice, escuche lo que dice: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado, ¿un espíritu qué? Maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía moverse, ponerse derecha. Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo: apreciada mujer, estás lista, estás sana de tu enfermedad. Fíjate, Jesús la sanó. Hay espíritus malignos. Esos espíritus malignos se les llaman demonios. Hay gente que fue o está enferma de esos espíritus, por espíritus. ¿Y dónde estaba esta mujer? En la iglesia. Muy bien. Puede haber gente que está en una iglesia y no sabe que trae un espíritu de enfermedad, y tenemos que echarlo fuera. Fíjese esta parte, mismo Lucas capítulo 13, perdóneme, capítulo 9, verso 55. Lucas 9, verso 55. Le relato la historia antes de llegar a ese versículo. Pasan a Jesús por un pueblo, ¿verdad? Y lo rechazan. Y Juan y Santiago, Jacobo, su hermano, van con Jesús y le dicen: Señor, tú dinos, oramos para que descienda fuego y los achichine. ¿Cómo los llamó Jesús a esos dos hombres? ¿Cómo los puso como apelativo? Hijos del trueno. ¿Por qué? Porque hijos del trueno, estos siempre se andaban peleando, ¿qué? Como hermanos, ¿qué? ¿Cuántos hermanos cristianos conoce que son como hijos del trueno? Pero fíjense la respuesta que Jesús les dijo. Entonces, volviéndose a él, a ellos, ¿qué dijo? Les reprendió diciendo, ¿qué les dijo? Vosotros no saben de qué espíritu son. Y aquí entra la pregunta: ¿tú sabes de qué espíritu eres? ¿Sabes a quién obedeces? ¿Sabes quién está sobre ti? Escúchame bien, porque todo el que tiene el espíritu de Cristo es hijo de Dios, pero el que no, no. Y si no tienes el espíritu de Cristo, ¿hijo de quién eres? Hay gente que no puede dejar de pecar, pero si tú te levantas hoy y lo crees, a ver, ¿qué significa resurrección? Levantarse otra vez, levantarse de nuevo. Si tú te levantas espiritualmente y tomas tu posición espiritual, porque puede ser que aún, escúcheme bien, estando en una iglesia ni siquiera sepas de qué espíritu eres. A ver, Juan y Jacobo andaban con Jesús. Juan y Jacobo vivían con él, pero él les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son.
¿A quién le pertenecen? Porque puede ser que siendo hijo de Dios nos gane la carne y nos gane las emociones, como le pasó a los de Gálatas, a los de Galacia, ¿verdad? Perdón, a los Gálatas de Galacia les pasó que Jesús les dijo: Gálatas insensatos, que empezando en el espíritu terminaron en la carne. Porque siempre va a haber una batalla espiritual entre el bien y el mal para seducirte y sacarte del propósito de Dios, y que es una línea muy delgada que te puede hacer caer en el error para que de repente te pases a la línea carnal. Y por ende, si estás en la carne, terminarás en pecado. Y si terminas en pecado, el pecado da a luz muerte, dice en Santiago capítulo 1. Concebido el pecado da a luz muerte. Por eso es súper importante, familia, sepamos de qué espíritu somos. Esto se llama identidad. Se lo leo, Santiago capítulo 1 verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando voy al 12. 1:12, por favor, hijita. Vea lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí está la clave. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa esto? Que todos vamos a ser tentados. Y cuando tú soportas la tentación, ¿qué viene? La recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de la vida, la corona eterna. Si tú resistes la tentación, Santiago 4:7 lo dice: someteos pues a Dios, resiste al diablo, y el diablo, ¿qué cosa? Huirá. Tú y yo tenemos que ser lo suficientemente espirituales, entendidos, para saber de dónde viene la tentación. ¿Por qué? Porque muchos dicen: ay, Diosito, no me tientes. ¿O no dice la mayoría así? ¿Qué dicen? No me tientes, Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo 1:13 de Santiago, donde estamos? Porque ya vimos, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque venciendo Dios le dará la corona de la vida a los que le aman. ¿Quiénes de aquí aman a Dios? Tu manera de demostrarlo es soportando la tentación, no cayendo en ella. Porque dice el verso 13, por favor, hijita, si fueras tan amable: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni Él. Diga conmigo: Dios no tienta a nadie. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, verso 14, vea lo que dice. Verso 14, por favor. Nos pasamos a la siguiente. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, su propia concupiscencia, vamos a ponerle, en tus propios vacíos, tus propios deseos son los que te seducen, y el enemigo los usa para tentarte y hacerte caer en desobediencia contra Dios. Escúchame bien. Cuando tú caes eso, entra el pecado, porque la Biblia dice, ojo, vea lo que dice el verso 15, perdóname, me faltaba eso, pasarlo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Muerte, y nos separa de Dios. Y cuando te separa de Dios, ya te chupó la bruja. El enemigo va a buscar que tú caigas en la tentación todo el tiempo. Pero escucha, te va a tentar en la debilidad, en los vacíos que tú tienes. ¿Qué hay que hacer para no caer en la tentación? Primero resistirla, recuerda. Y ahora, si tiene vacíos, ¿qué hay que hacerlos? Los vacíos se llenan con Dios. Es el único que puede llenar tus vacíos. Escúchame bien, y aquí vamos a ver lo que y espero ser muy claro en esta parte. Cuando Nicodemo llega, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un líder de la sinagoga, un principal.
Juan capítulo 3 lo dice, que llegó de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? Porque de noche, porque los judíos lo iban a criticar si él lo iba a buscar, porque él era el líder. ¿Cómo el líder iba a buscar al rabí joven que traía una doctrina rara para esos tiempos? ¿Cuál era esa doctrina rara? Milagros, señales, maravillas, prodigios, liberaciones. Cosas que ellos no podían ver ni experimentar, que él mismo, Nicodemo, no había podido ver. Y entonces entra en él la conciencia del reconocimiento y dice: Señor, reconozco que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. ¿Verdad? Juan capítulo 3 verso 1, si fueran tan amables. Nadie puede hacerlas. ¿Por qué nadie puede hacer las cosas que tú haces? Escúchame bien. Muchos de los cristianos o de los hijos de Dios no pueden hacer cosas porque sus vacíos no han sido llenados por la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando tú dejas llenar los vacíos por el Espíritu de Dios, por la presencia del Dios viviente, tus vacíos se llenan y ahora empiezas a caminar en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural. Porque empiezas a caminar y dices: wow, antes yo esto lo veía negro, lo veía oscuro, no le veía salida, pero ahora tengo la mano de Dios que reposa sobre mí. Ahora tengo el respaldo del Espíritu Santo. Qué ingenuo era que vivía atormentado por ese pelapapas que ni siquiera me pelaba. Y ahora que tengo un Dios eterno que llena mi corazón. ¿Se acuerda usted? Por eso le dije que era la continuación de la samaritana. ¿Cómo fue eso? Aquella tenía 5 maridos. ¿Qué estaba buscando? ¿Cuáles eran sus vacíos de aquella mujer samaritana? Dígame. ¿No era falta de cariño? Atención, afecto, amor, que la trataran tiernamente. No sé cuáles eran, porque en esos 5 ni uno llenó. Y le tengo que decir que el 6º tampoco, porque ni siquiera se casó con él. Yuhu. ¿Cierto o no? Y Jesús llega y le dice: si tú bebes del agua que te voy a dar, el agua espiritual, porque el agua que yo te doy es eterna, escuche bien, tendrás, de tu interior correrán ríos que salten para vida eterna. De tu interior. Entonces, cuando viene este rabino que entiende de la letra, pero no del espíritu, porque puede haber mucha teología y puede haber mucho estudio, pero si no sabes nada del espíritu, no has nacido de vuelta. Escúchame bien. Fíjate cómo dice aquí el versículo que sigue. Le dice, ¿verdad? Porque nadie, él reconoce que él porta algo diferente. Él tiene algo diferente. No solo tiene letra, tiene el espíritu que da vida, el espíritu que emana, el espíritu que sana, el espíritu que restaura. Porque dice el Señor en Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Todo aquel que vive con la llenura del Espíritu Santo tiene plenitud ¿de qué? De gozo. Entonces no habrá necesidad de que tú busques llenar tu vida, tu vacío, con alcohol. Pregunta: ¿el alcohol llena el vacío? Como está vacío, siempre le echan y nunca es suficiente. ¿La droga llena el vacío? Le voy a decir, hay sobredosis que se mueren y nunca su vacío se llenó. La medicina llena tu vacío. El dinero llena tu vacío. Nada terrenal llena tu vacío. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Por qué? Porque si tú no te conectas con el cielo, entonces no vas a poder llenar de esa plenitud de gozo. Por eso cuando el diablo llegó a tentar a Jesús, él estaba pleno, porque el Espíritu Santo lo llenó. Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra. Uy, estoy lleno, no tengo hambre. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Mira, dobla tus rodillas delante de mí, porque te voy a dar todo esto. Estoy lleno, el oro y la plata es mío, hijo. Porque la gente espiritual sabe que no tiene necesidad, porque Dios suple sus necesidades.
¿Cuántos dicen amén? La gente que está llena de la presencia de Dios no tiene necesidad. Escucha, demuestra tu poder, camina. Estoy lleno, no tengo que demostrarte nada. Dile que está a tu lado, te desafío. Sácate una foto sin filtro y súbela. Ay, mamacita, a tanto no llego. Porque si tus vacíos están llenos, tú no tienes que cumplirle a nadie. Porque cuando tu vacío está lleno, ya estás agradando al único que merece toda gloria y toda honra. Porque entonces cuando tu vacío está lleno, papá, el Espíritu Santo te va a renovar. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo te va a capacitar. El Espíritu Santo llena todos tus vacíos. La presencia de Dios llena tus vacíos. Y con esto significa que somos intocables y que somos ahora somos perfectos, que ya no. Escúcheme bien, somos personas, humanos, imperfectos y falibles, que podemos equivocarnos, y cuando muchos se equivocan o nos equivocamos, tenemos que saber manejar el error, porque también el enemigo puede usar ese error para hacerte caer en un espíritu de rechazo. En un espíritu de muerte y separarte de Dios. Y hoy Dios te dice: hey, yo quiero que tú entiendas que tú estás lleno de mi presencia. Por eso Jesús le dijo a la mujer, a la samaritana: el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque tus vacíos estarán llenos. Escúchame, hazte esta pregunta: ¿cuáles son tus vacíos? Y cuando llega aquel hombre Nicodemo con Jesús, le dice: ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacerlo para ver los milagros? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Saris, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Muy bien: el que no naciere de agua y de espíritu, ¿verdad? Regrésame ahí a Juan capítulo 3, hijita, por favor. El que no naciere de agua y de espíritu, el que no naciere de nuevo de agua y de espíritu. Ojo con esto. Ahí pensé que ya estaba. Cuando el Espíritu Santo, porque se lo estuve pregunte y pregunte cómo iba a ser este tema, cuando el Espíritu Santo me habló, ay, mamacita, me habló, Jesús le dijo: de cierto os digo, en el verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta pregunta es natural, ¿sí o no? ¿Es lógica? Sí. También es natural, es lógica. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ya tengo 50 años, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y viene la respuesta de Jesús: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu. Hazte esta pregunta, porque puede ser que estés batallando en tu carne, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne, familia? Gálatas capítulo 5 verso 19 lo dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Empieza por lo sexual. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí?
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y tal vez tú estés batallando con estas cosas en la carne porque tus vacíos no han sido llenados por la presencia de Dios. Y se están manifestando las obras de la carne. Lo que es nacido de carne, carne es. ¿Y lo que es nacido de qué? Ayer en la reunión de intercesión me preguntaban, ¿verdad? Les hacíamos preguntas como: ¿tomar cerveza es pecado? ¿Tomar alcohol es pecado? Y venía una revelación, porque dice la Biblia: poca levadura leuda toda la masa. ¿Qué tiene la cerveza? Levadura. Entonces no, es pecado, porque poca levadura leuda, contamina toda la masa. Ahora voy a esto. Si usted busca, y lo busca así, aún porque aquí tenemos gente que salió del alcoholismo, que estuvieron en Alcohólicos Anónimos y todo ese tema, hablando del alcoholismo, gracias a Dios, por ejemplo, en mi caso no fue una tentación el alcohol. Pero aquí dice, por ejemplo, ¿verdad?, borracheras. Y los Alcohólicos Anónimos dicen que el que toma una copa ya tiene un grado de alcoholismo. Y le voy a decir esto: usted puede investigar, googleele alcohol etílico. El alcohol etílico es lo que tiene, por ejemplo, las bebidas, tequila, ron, todo eso, tienen 30, 40 grados de alcohol. Usted sabe que yo no había visto, pero el alcohol produce cáncer. ¡Qué fuerte! Y alguien por aquí del grupo que estaba, de los intercesores: pastor, ¿y el pulque? Pulque. Es que muchos me han escuchado erróneamente que dicen: es que al pulque le falta un grado para hacer sangre. Pues la Biblia dice que no beba sangre. Es una cuestión de corazón. Borracheras, envidias, orgías, homicidios. A veces matamos con la boca, asesinamos las ilusiones, los sueños, los anhelos. Somos destructivos, arruinamos. Manifiestas son las obras. ¿Y por qué se está manifestando? Te lo voy a decir así: porque tus vacíos no se han llenado por Jesús. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Hasta aquí más adelante en el 22 y 23. Paz, paciencia, amor. ¿Qué es amor? A ver, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Cómo están los que están en el Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos dos últimos. ¿Cuántos tienen mansedumbre y templanza? Tengo paz, tengo paz, tengo paz. ¿Y cuántos son bien templados? Así de que no pierden el control, no gritonean. Dile a la mujer que te está a tu lado, dile, mejor ora por ella, dile que surja el fruto del Espíritu en ella. No gritonean. Y entonces dile al hombre que está a tu lado, también dice que no se enoja, es paz, es gozo, es paciencia. Y muchos van a decir: es paz, paz. De esa paz no, señores. Paz de Dios. Fruto del Espíritu, el que nace del Espíritu. El que dice: lo que es nacido de carne. Escúcheme, el que nació de la carne es un alma viviente vacía del Espíritu.
no ha nacido en el Espíritu. Si tú todavía estás batallando en la carne con las pachangas, porque el sábado te vas de parranda y el domingo te vienes a santiguar acá, estás en la carne. No hemos entendido nada, mis amados. Porque no puede ser que cuando necesitemos a Dios, ahí estamos: Dios, Dios, rescátame, me estoy muriendo. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estabas tú anoche? Porque si le reclamamos a Dios: ¿dónde estás? No te veo cuando te busco, y yo tampoco. ¿Dónde estabas tú cuando te estaba necesitando? Anoche estabas ahí, punch, 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 punch. Pero ahora necesitas Dios, Dios, Dios. El que decide por Dios, tome el arado y no voltee para atrás. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si todavía estás batallando en la carne, renuncia, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Debemos ser espirituales. Lo que es nacido de carne, carne es. Sí, antes matabas de todo, pero antes ya no, ahora ya no. Ahora soy nacido de nuevo, soy hijo de Dios. Escúcheme bien, y se lo voy a sentar, pero chulada, va a ver ahorita. Porque el que peca es hijo del diablo. No lo digo yo. Aquí está, primera de Juan capítulo 3, verso 9. Es más, creo que desde el versículo 8, ahorita le digo. Desde el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿En quién tienes que permanecer? Escucha. Cuando Cristo llegó a la samaritana, adúltera, bueno, fornicaria, también adúltera, porque se había casado con uno, se divorció y andaba con otro. Adúltera, fornicaria, tal vez borracha, drogadicta, crica, no sé, póngale de todo. Pero fue por una necesidad de agua. ¿Cuál es tu necesidad? Jesús le dice: dame de beber. Judío, ¿me estás pidiendo a mí, que soy samaritana, agua? Yo tengo el agua, tú no. Jesús le dice: samaritana, esa agua se te va a acabar, la que te tengo no se te va a acabar. Si tú conocieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí, porque tú estás más necesitada del agua que yo tengo que de la que tú tienes para mí. Esa agua te va a llenar y no vas a andar casándote otra y otra y otra vez, porque 5 maridos has tenido y el que tienes era tu chalán y ya lo metiste a la recámara. ¿Qué? Profeta eres, ¿qué te pasa? ¿Y qué crees que le hizo Jesús? Empezar a llenar sus vacíos. Dame de beber, quiero de esa agua. Ya la tomaste. A ver, fíjate, aquella mujer tenía necesidad de agua. Jesús siempre llegó a las necesidades de cada quien. A Nicodemo: tengo necesidad de ver milagros. Tienes que nacer de nuevo. Al enfermo: tengo necesidad de que me sanes. Sé sano en el nombre de Jesús. A la jorobadita: enderézate. A ver, Jesús siempre sabe tu necesidad. Si no permaneces en Él, vas a terminar buscando en otros lados llenar tus necesidades. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Uy.
Santo Padre. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dile que está a tu lado, que nadie te engañe. El que practica el pecado es de quién. El que ¿qué? ¿Qué es práctica? Dicen ahí afuera, la práctica hace a qué? Al maestro. El que practica el pecado, ¿de quién es? Tiene dueño. ¿Y sabes dónde va el diablo y sus demonios? Ojo, tú vas a decir, a ver, ¿dónde va? Te captura tu alma. Estás cautivado. Te tiene atado. Y su destino es el infierno. ¿A dónde crees que se va a ir contigo? Al infierno. Ese es su propósito. Engañarte para que te lleve al infierno. ¿Por qué creen que hicimos lo de ayer, a salir a las calles a gritar Jesucristo es el Señor de Tulancingo? ¿Por qué lo hicimos? Porque hay muchos que están así. Y cuando escuchen, hey, sé libre de tu azote, sé libre porque Dios te puede sanar. Él es gracia sublime. Él nos da vida eterna. Él te sana todas tus heridas. Él te puede levantar. Él te puede bendecir. Él va a hacer cosas sobre tu corazón. Y entonces la gente que escucha como la samaritana, como la jorobadita, como el que se acostó con una ramera, como el que anda el borracho. Ayer nos encontramos de todo, compartiéndole a todos. Buenos, malos, escépticos, duros, burlones. Porque el hombre natural, dice Primera de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. El hombre que natural, el hombre que está en la carne, el hombre que está en su alma nada más. La generación adámica que está generando, y esta generación adámica va a seguir generando generaciones carnales, generaciones adámicas, generaciones almáticas, generaciones que solo viven haciendo cosas en la carne y en el alma. Por eso Jesús vino a cambiar todo y te dijo: hey, en tu reino, en el que tú vivías antes, en el que tú eras antes, la ley era ojo por ojo. Si yo pellizcaba a Rocío, ¿cuál era la ley? Regrésale el pellizco. Esa es la ley. Usted está bajo la gracia. A ver, la ley era ¿qué? Regrésale el pellizco, ¿sí o no? ¿Y ahora qué es? Perdona. A ver, en tu reino carnal, y fíjate que la carne es bien ventajosa, porque por ejemplo, si yo le hago ¿qué pasó? ¡Ay, me dolió! ¿Cuántos lo regresan igual? Somos bien mañosos, no lo regresas igual. Le das más duro. Así me dolió a mí. Pero tú me lo diste bien duro. Si no, vean las peleas de sus hermanas, de sus hijas. Vean la pelea, cómo se peleaba con sus hermanos. A ver, dígame. Usted le hacía así a su hermano, así nomás, y el otro le decía: a mí no me toques. Uy, pero si solo te toqué, ¿por qué me pegas? Para que no te metas conmigo. Eso no fue ojo por ojo. Por eso Jesús dijo: en tu reino es así, pero el que quiera habitar en mi reino para llegar al cielo es diferente. Al que te persiga, bendícelo. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te hiera, al que te quite la capa, dale también la túnica.
No seas vencido por el mal. Vence al mal con el bien. ¿Cuántos son del reino? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque el que es hijo de Dios no peca. Y si estás pecando es que has dejado de permanecer en él. Versículo que sigue, por favor. Muy bien. Estábamos en 1 de Juan capítulo 3, verso. Estábamos en el 8 o en el 9. A ver, ¿qué tan? 8. Tú, manita, tú. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció ¿quién? ¿Para qué? Ven. Préstale tantito tu mochila. Ven, hijo. Y sabías que te iba a llamar, ¿sí o no? Sabías. ¿Traes cinturón? Quítatelo, no se queme, ¿verdad? ¿Sabes pegar? Sí. Yo le doy, que aguante. No se te caen, ¿verdad? No. Hay una. Te va a tocar ser el diablo. No eres, pero esta vez te va a tocar. El diablo dice, tiene obras. Ata a la juventud, por ejemplo. Tú nada más la sostienes, por favor. Ata a la juventud, y aun cuando la juventud quiera venir a Cristo, el diablo ¿qué hace? No la deja. Su vacío. ¿Y qué crees? De repente, ¿verdad? Ven, Pedro, levántate y anda. Y el Pedro dice: no hay otro Pedro por allá, ¿verdad? No, ok. Ven acá, Pedro. Y el diablo le manda a alguien. Este es el Pedro malo, para que Michelle le diga: vente, Michelle, te doy chance de agarrarla ahorita, no más. Y agarra a Pedro, ¿verdad? Agarra confianza. Michelle está el diablo la tiene ¿qué? Atada. Y hay gente que por más quiera ahora le estoy dando uno de esas ligaduras espirituales que están ahí y que de repente no entendemos y no sabemos por qué no puedo salir de ese lugar. ¿Por qué no puedo dejar la droga? ¿Por qué no puedo dejar la fornicación? ¿Por qué no puedo dejar la pornografía? ¿Por qué no puedo dejar el odio? Porque hay uno malo que si tú no dejas al bueno obrar, escúchame bien, la única manera de ser libre es que tú dejes que Jesús sea tu Señor. Si tú lo reconoces, escúchame bien, ¿qué hizo el ladrón los que vinieron el jueves? ¿Qué hizo el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí le dijo: ya reconociste que necesitas mi libertad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Cuando tú reconoces que necesitas el libertador, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Porque escúchame, tal vez no seas hijo del diablo, pero estás atado por el diablo. Y necesitas reconocer que hay un Dios que te puede libertar, porque para esto apareció. Ahí tiene una ligadura, pero tiene achichincles. Que le habla y le dice: ve por la Michelle, no la dejes ir a la iglesia. Ella dice que ir el domingo, quiere ir a la iglesia, y le manda: no, vente, vamos a desayunar barbacoa. Aleluya, por la barbacoa sí dejo la iglesia, ¿cómo no? El sábado va a ir a las jóvenes, viene a las jóvenes, a alguien le llama: vente, Michelle, vamos a las jóvenes. Vamos al cine, sábado. Vente, vámonos. Actúa tú.
Miércoles de reunión de enseñanza, su abuelita Rocío le dice: vente, mija, vámonos, 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 sí. Pero aparece la mamá: hija, te quiero acá. El diablo le dice a su mamá: háblale que no vaya a la iglesia, que no quiero que se acerque. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, en el nombre de Jesús. Cuando ella, oiga, el Señor está en este lugar. Cuando ella dice: Señor, hay un vacío en su alma, hay un vacío en su corazón, que dice: ya vi que Pedro solo me lleva a la barbacoa, no me llena la barbacoa. Ya vi que me lleva al cine, sáquese de aquí. Hoy renuncio, necesito un Salvador. Entonces viene Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, rompe la atadura, echa fuera al diablo, porque ella no es hija del diablo, ella es hija de Dios, que viene los domingos a la iglesia a levantar sus manos, a decir: soy libre, ahora soy libre, toda atadura ha caído, soy libre para adorar, soy libre para brincar, el Espíritu de Dios me hace libre. Yo puedo declarar: Jesucristo es mi Señor. Ahora tu deber es permanecer en Él, porque el que permanece en Él no peca. Oiga, denle un aplauso a mis muchachos. Muy bien, regresa el cinturón. El que permanece en Él no peca. Y muchos necesitan que tú les hables con la unción del Espíritu Santo, que les hables a la gente que está allá afuera. Dile: deja la barbacoa tantito. Si sales a las 12, una alcanzas. Deja el cine, deja el antro. Voltea con el que está y le diga: te vio el pastor, ya te vio. Deja la mano, deja el vino, deja la levadura, deja. Aléjate de lo que te está alejando de Dios. Aléjate de lo malo. Escucha el verso. Ay, muy buena. Todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿qué? Escucha, hay una distancia muy grande. ¿Quién sabe de quién era? Pero está bueno. Todo el que es nacido de... A ver, necesitamos nacer, ¿qué? A ver, cuando alguien nace de nuevo, ¿qué hay? ¿Qué tienes que hacer cuando una persona nace? Cambiar mi manera de ser. No, ok, mamá, ya nació, la tengo en mis brazos. ¿Qué sigue? Legalmente, ¿qué hay que hacer? Registrarlo. ¿Qué tengo que ir a hacer? Darle un nombre legal. Cuando tú naces de nuevo, en el cielo se escribe tu nombre. Y cuando se escribe tu nombre, ahora eres hijo de Dios. Hijos de Dios con derecho, porque puedes pedir, porque tienes un padre. Tal vez fuiste engañado por el diablo, fuiste tal vez atado, fuiste tal vez seducido y arrastrado por el pecado. Tal vez un espíritu de enfermedad te atormentaba, pero le dices: hoy legalmente soy hijo de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando tú permaneces en Dios, vences el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, escúchame, hay una diferencia muy grande entre practicar y equivocarse. ¿Cierto o no? El que practica, ¿qué hace? Está duro y dale, fornicación, pornografía, alcohol, cigarro, drogas, muerte, engaño, mentiras, idolatría, hechicería, brujería. Esos están practicando, están metidos. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, el espíritu, la vida de Dios está en él, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por el contrario, ¿cuántos saben que el diablo sí tiene hijos?
Vea lo que dice ahí el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Santo. Santo. Los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Wow. Aleluya. Es una pregunta muy fuerte. ¿Hijo de quién eres? Oye, ¿por qué te emborrachas? No es malo. ¿Sabes que luego gente encuentra a gente de la iglesia que le dice: ¿quieres un cigarrito? Le dice: no, ¿qué pasó? Yo no fumo. Ah, es que el pastor te dijo. Ahora, tengo un espíritu mayor. El espíritu de Cristo está en mí. Él me dice qué hacer. Yo no voy a contaminar el templo del Espíritu Santo. No seas religioso. No seas exagerado. No, es que ya no digo groserías. Es que ya no fumo, ya no tomo. Ay, ya te hicieron pocholongo. Ya fuiste a esos lugares y te lavaron el coco. Gracias a Dios. Porque estaba bien cochino. Me hicieron coco wash. Me lavaron el coco con la sangre de Jesucristo. He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y sabe qué es hacer justicia? Ahí está abajo. Y que no ama a su hermano. Pregúntale al que está a tu lado: ¿me amas? A ella, pregúntale. A mí. ¿Me amas? Y que no ama a su hermano no es de Dios. Tal vez muchos de nosotros vivíamos en odio, en rencor, en resentimiento, en amargura. Odiábamos sin necesidad de que nos hicieran nada. Así éramos, odiábamos. Pero ¿sabe? Cuando llega Cristo a tu vida, te dice: perdona, ama. ¿Cómo? Porque yo te perdono. ¿Cuántos sentían que no merecían el perdón de Dios? Levánteme su mano. ¿Cuántos sabían y lo sentían en su corazón de lo malo, lo perverso que eran? ¿Cuántos sentían que no lo merecían? Yo soy el primero. Yo sentía, era el más evidente que no merecía el perdón de Dios. Pero cuando tuve un encuentro con Él, cara a cara, me dijo: ya no te condenes, porque yo te perdono. Santo. Ahí se fue todo odio, resentimiento, toda amargura, toda tristeza se fue. Las obras del diablo fueron rotas sobre mi vida. Y si algún día fui hijo del diablo, ahora pasé de otro reino a ser el reino de mi Padre Celestial, porque Él es mi Padre. Si me equivoco, por supuesto, tengo errores muchos, pero mi corazón es servir a Dios, amar a Dios, porque ahora pertenezco a alguien que es más grande que yo. Escúcheme bien, y su propósito es mayor en mi vida que mi propia vida. Porque en Cristo te da una luz, rompe toda tiniebla y te da vida y una dirección. ¿Cómo no saldremos? Yo no me avergüenzo del evangelio. A mí no me da vergüenza salir a las calles y gritar: hay un Dios que sana, hay un Dios que perdona, hay un Dios que da vida eterna. Su nombre es Cristo. Yo no era de Dios.
Me avergüenza mi pasado, sí, mucho. Sí, me avergüenza. Pero dice, ya no soy, ahora soy. Mi nombre está en un libro eterno. Eduardo Otón Carrasco Linarte, hijo del Dios Altísimo, que ahora tiene un propósito: salvar vidas, traer vida donde no la hay, resucitar muertos, sanar enfermos, hablar la palabra del Dios viviente. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál era tu maldad antes? ¿Cuál era lo que te ataba antes? Sí, tal vez te dé tanta vergüenza como a mí decirlo, pero Él me hizo nuevo. Él me hizo una nueva criatura. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y sabe qué? La verdad, el calor me gusta, pero aquí, gracias a Dios, yo no voy a conocer el infierno, porque por gracia soy salvo. ¿Cuántos son salvados por la gracia de Dios? Por la gracia soy salvo. Yo soy salvo y nadie me va a sacar de esa idea. Tal vez me siga equivocando, pero no lo practico. Soy hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Hebreos. Primera de Juan 4:13, nueva traducción viviente, y con esto terminamos. Hijo, ni cuenta, vámonos, ya terminamos, ya es bien tarde. Le dije que no se tardó un poquito porque la enseñanza fue mucha enseñanza. ¿Valió la pena? Familia, cuando tú amas a Dios, amas lo que Él ama. Vas a amar a tus hijos. Primera de Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. ¿Qué nos dio el Señor? Su Espíritu. El que se une al Espíritu del Señor, un espíritu es con Él. El que se une a un pecador, el que se une a una ramera, a una carne, es con Él. Y el fruto de la carne te lleva a la muerte. Hoy es día de resurrección, es día de volverse a levantar. Tal vez caíste, tal vez te alejaste, tal vez te enfriaste, pero hoy es tu día de resucitar. Tómate de la mano del que está a tu lado. Sentados ahí, sentados. Tómate de la mano del que está a tu lado. Cierra tus ojos y dile: Señor, si tú reconoces, escúchame bien, si tú reconoces que no ha habido amor en tu corazón, tal vez había una pequeña atadura. Si tú reconoces que ha habido miedo, si tú reconoces que ha habido cosas en tu corazón, tal vez ha habido ataduras y engaños del enemigo que estaban llenando tus vacíos. Y hoy el Espíritu Santo te quiere llenar ese vacío para que puedas amar como Él ama. Dale libertad al Espíritu Santo. Di conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que todavía hay vacíos. Había vacíos en mi corazón por los cuales el enemigo me quería engañar y me quería sacar del propósito. En el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de levantarme, de resucitar espiritualmente por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en este día sana y llena los vacíos de mi corazón, para que nunca vuelva yo a caer y vuelva a fallarte. Quiero permanecer en tu presencia y ser lleno de tu Espíritu Santo